Bueno, en esta editorial yo quería compartir con ustedes una reflexión basada en una obra muy importante del siglo de oro español, escrita por Calderón de la Barca, titulada El alcalde de Zalamea. En esta obra, Calderón eh, toca el tema tan difícil de la relación entre el Estado y Dios, entre el poder político y, y la autoridad espiritual también, ¿no? Y también entre lo que es el patrimonio material de las personas y el alma o la conciencia. Es un tema muy actual porque ustedes saben que eh, en el Estado socialista hay un avance del poder civil sobre la conciencia de las personas. El Estado se arroga la autoridad y el poder sobre la educación de nuestros hijos, aún sobre la vida humana, y hasta impone a las instituciones, por ejemplo, católicas, a realizar abortos según la última ley, ¿no? Porque no hay objeción de conciencia institucional, sino solamente individual, ¿no? Etcétera. Es algo conocido y perfectamente estudiado, este avance del Estado sobre la libertad de las personas. Bien, vamos a la historia que es muy interesante y aparte Calderón de la Barca es un gran escritor, ¿no? Sucede que pasan por el pueblo de Zalamea soldados del ejército imperial español que vuelven de las campañas que realizaba el ejército imperial en sus territorios del norte, ¿no? En la actual Holanda. Y entonces los vecinos de Salamea, obviamente, los hospedan, le dan de comer, le dan de dormir, porque tienen la obligación de hacerlo. Y son buenos vecinos, son buena gente. Cumplen con su obligación ante el Estado, ante el poder. Pero algunos soldados no se conforman con eso y quieren conquistar doncellas, ya sea por las buenas o por las malas, seducirlas, violentarlas, violarlas. Y sucede que el alcalde recientemente elegido tiene una hija que es engañada por un oficial del ejército y es violentada, es violada. Cuando el alcalde se entera, lo pone preso al oficial. Y aquí suceden algunas cosas muy actuales, ¿no? Que pasan siempre, siempre han pasado. En primer lugar, surge una especie de moral corporativa en el ejército, de modo que los oficiales, desde los altos oficiales, ¿no? El general, etcétera, subestiman el hecho. Bueno, vino cansado, mm, este capitán y qué sé yo, no es tan grave, estas cosas pasan, ¿no? Este tipo de, de acepción de personas, de moral corporativa que vemos lamentablemente aún dentro de la iglesia, pero en todas partes, ¿no? Si, como dijo tristemente el general Perón, es una frase que debería borrarse de la historia, a los amigos todo, a los enemigos ni justicia. Bueno, esto entonces sucedió en aquel momento y intentan liberarlo al oficial que había violentado a la hija del alcalde, pero el alcalde, según la ley y la costumbre de la época, lo ejecuta, recibe el castigo merecido este hombre, este violador, que es la muerte. El alcalde le ofrece, también según la costumbre de la época, casarse con su hija, ¿no? Porque es un tema de honor,
el oficial se niega y el alcalde lo ejecuta. Esta es esta es la tragedia que se relata, una enorme tragedia que se relata en el alcalde de Zalamea, y entonces lo increpan y le dicen cómo se atreve, cómo se atrevió a hacer tal cosa, ¿no? Y entonces él pronuncia esta frase, que es una frase de esas que conviene recordar. Dice: con mi hacienda respondo, pero no con mi fama. Al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma es solo de Dios. Aquí el alcalde hace una distinción, llamémoslo distinción, entre el patrimonio, entre la vida, la hacienda, el alma, que pertenece a Dios. Esta distinción que pertenece a la conciencia cristiana, a la cultura cristiana, a la auténtica cultura occidental, que es la cultura que tiene origen en el Evangelio y en particular en aquella frase tan importante de Cristo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, yo puedo darle y debo darle parte de mi patrimonio material al Estado, debo cumplir mis deberes de justicia, mis obligaciones civiles, pagar los impuestos, respetar las autoridades, concurrir a las elecciones, en fin, cumplir con mis obligaciones, pero no debo someter mi conciencia, ni mi honor, ni mi fama a nadie, porque es patrimonio del alma, y el alma es patrimonio de Dios, ¿no? Esto es tan importante y tan, diría yo, eterno, tan actual. Fíjense que el alcalde de Zalamea, esta historia, está ubicada en la mejor España, la España del siglo de oro, ¿no? La España de la Contrarreforma, la España de los grandes escritores y de los grandes santos, y de los grandes reyes también, lo cual nos demuestra que el abuso de poder es transversal a todas las épocas, a todas las naciones, a todas las instituciones. Siempre hubo y habrá abuso de poder. Por eso, en otro lugar, Cristo, cuando algunos soldados, este es un hecho muy interesante, algunos soldados conmovidos por la predicación de Cristo, se trata de soldados romanos, no de judíos, o sea, de personas ajenas a la tradición bíblica y ajenas a la predicación de Cristo, pero al darse cuenta que Él es un enviado de Dios y deseando salvar su alma, le preguntan: ¿qué debemos hacer? ¿Qué haremos? Y Cristo les dice tres cosas. Les dice: no opriman a nadie, no extorsionen a nadie y confórmense con su paga. Fíjense que sabio es el Señor, en el sentido de que, al menos en esta ocasión, no les predica ninguna enseñanza elevada, que quizás los soldados romanos eran incapaces en ese momento de entender, sino que les da algunas indicaciones morales para salvar el alma, en particular la última, ¿no? Confórmense con su paga. Vale decir, no abusen del poder que tienen por el hecho de tener una espada y poder usarla libremente. Es el monopolio de la violencia que posee el Estado, ¿no? De modo que el abuso de poder, digo, es transversal a todas las épocas. No hay época y no hay institución, incluso dentro de la Iglesia, que no, en la cual el poder no corrompa. Por eso decía Lord Acton que el poder corrompe, lisa y llanamente.
Pero una cosa es la corrupción de personas, de individuos tentados por el poder que detentan. Otra cosa es la ideología según la cual no existe Dios y no existe el alma. Y si no hay Dios, no hay alma. Todo, absolutamente todo, debe someterse a la única autoridad, que es la autoridad del Estado, y debe regirse por la única conciencia, que es la conciencia del Estado. El Estado es la conciencia colectiva del pueblo, de modo que las personas no tienen derecho a tener su propia conciencia, y si la tienen, no deberían poder vivir, conducirse de acuerdo a su conciencia, ¿no? La conciencia cristiana entonces se ubica como entre dos extremos. Por un lado, el extremo de decir no le debo nada al Estado, el Estado es un mal, ¿no? Es lo que podríamos llamar el anarcoliberalismo, la anarquía. En el caso del alcalde de Zalamea, los vecinos de Zalamea cumplen con sus obligaciones, hospedan a los soldados. Por otro lado, la conciencia cristiana se opone al abuso del socialismo, del colectivismo, según el cual el Estado es, o el partido, ¿no? El partido o el Estado, que algunas veces se identifican, es la conciencia del pueblo. De modo que se arroga, digamos, atribuciones que le pertenecen a la autoridad espiritual, lo cual es obvio porque no existiendo Dios, entonces el Estado se convierte en Dios. No existiendo Dios, las cosas del César avanzan sobre las cosas de Dios. Por eso la conciencia cristiana es hoy una gran defensora de la libertad. Hoy la iglesia es digamos, es una defensa contra aquellos que quieren avanzar sobre la libertad de las personas, sobre la conciencia de las personas. Lo hemos visto en el siglo XX y lamentablemente lo seguimos viendo y lo seguiremos viendo en el siglo XXI. Por eso, cuando tengamos enfrente esta problemática, bien vale recordar esta obra tan linda y tan trágica de Calderón de la Barca, el alcalde de Zalamea, y las palabras de este alcalde que dice que, bueno, que la hacienda y la vida pertenecen al rey y se las doy al rey, mi hacienda y mi vida, pero mi fama, mi honor y mi conciencia pertenecen a mi alma, y mi alma es propiedad de Dios. Bueno, que tengan un buen día.